Bienvenidos a Reflexiones Bíblicas de la Carta de los Filipenses. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Y el tema del día de hoy es una nueva visión al mantener la unidad. El estudio del día de hoy es cómo podemos mantener la unidad dentro de la iglesia. Cómo podemos cuidar relaciones dentro de la iglesia. Y es ahí donde estos versículos nos van a cambiar la visión, porque lo que normalmente se cree es que mientras no nos metamos con los demás, ya estamos del otro lado, ya estamos cuidando relaciones, estamos poniendo de nuestra parte. Es más, hay un dicho que es muy popular y que dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Pero Pablo nos va a cambiar este concepto. Pablo nos va a decir en este capítulo 2 cómo un cristiano debe de actuar para poder mantener la unidad dentro de la congregación, para aportar a mantener la unidad dentro de la congregación. Y es que un cristiano está llamado a no nada más a no hacer el mal, sino a hacer el bien para mantener la unidad. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es, no se trata de, o no depende de qué tanto mal no le estás haciendo a los demás, sino de qué tanto bien, qué tanto de provecho estamos siendo para nuestros hermanos. Y es ahí donde Pablo nos va a explicar tres cosas. Nos va a explicar el por qué debemos de mantener la unidad, nos va a explicar el cómo debemos de mantener la unidad y el para qué debemos de mantener la unidad. Miren, hasta este punto, mi hermano, los filipenses están comenzando a ser atacados por las falsas doctrinas. Mira, el capítulo 1 que estudiamos la semana pasada, versículo 27, nos dice: Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que yo vaya a verlos, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Como les decía, a este punto de que Pablo está escribiendo esta carta, los filipenses están comenzando a ser atacados por el enemigo. Por fuera, con falsas doctrinas, y por dentro, con una todavía no es tan acentuada división, pero hay un indicio de una división, y eso lo podemos notar en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 2. Mira lo que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay un problema entre Evodia y Síntique, y tan así que Pablo se toma el atrevimiento de escribir en la carta que está rogando por ellos dos, o por ellas dos que aparentemente son líderes, que está rogando para que puedan mantener un mismo sentir en el Señor. Así que vamos a comenzar. En el capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, así comienza en nuestro estudio, y este por tanto es decir, porque hay un llamado a guardar la unidad. Esto es lo que significa el por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, este versículo 2 prácticamente nos dice unidad, unidad, unidad. El gozo de Pablo y el gozo de todos los cristianos se debe de completar cuando la iglesia, o como cuando hermanos, estamos manteniendo la unidad entre nosotros. Mi hermano, Pablo está haciendo algunas preguntas. Aquí parecen preguntas retóricas, pero yo creo que todos los que están escuchando, todos hemos experimentado esto del Señor. Todos hemos experimentado consolación de parte de Dios. Todos hemos experimentado una comunión personal con el Espíritu Santo. Todos hemos recibido este amor y este afecto entrañable del Señor. Y todos hemos recibido también las misericordias de nuestro Padre. Así que Pablo lo que realmente está diciendo en estos versículos es: como ya hemos recibido todo esto del Señor, hagamos lo mismo, demos lo mismo a los hermanos, manteniendo la unidad. ¿Sí? Mira lo que dice nuevamente este versículo 2. Dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que lo primerito es: ¿por qué necesitamos mantener la unidad? Bueno, ¿por qué necesitamos mantener la unidad? Mi hermano, dentro de la iglesia se necesita mantener la unidad porque el enemigo está atacando y siempre va a estar queriendo dividir las congregaciones y nos va a querer siempre confundir. Acuérdense que es el padre de mentira.
Es necesario que podamos mantener la unidad dentro de la congregación porque el enemigo está atacando por fuera con falsas doctrinas y por dentro tratando de dividirnos. Ahora, no sé si te ha pasado, pero hay muchas predicaciones que nos exhortan a ser buenos cristianos, pero nunca nos mencionan el cómo hacerle. Pablo no se queda con esta idea. Un ejemplo puede ser cuando en la predicación se nos dice, hermanos, es que debemos de perdonar porque Dios nos perdonó, debemos de perdonar, pero no te dicen cómo perdonar, ¿no? Bueno, Pablo no se queda con esta idea de la comunión, con esta idea de mantener la unidad. Pablo empieza a dar unos principios para que podamos mantener la unidad, y eso lo vemos en el versículo 3. Mira, dice, no hagamos nada, hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno el suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. 3 principios. No hagamos nada por contienda. Número 2, no hagamos nada por vanagloria. Y número 3, hacer todo con humildad. ¿Qué es hacer algo por contienda? Bueno, contestar o tomar alguna acción contra un hermano con tal de contender, con tal de iniciar una discusión, con tal de porque a lo mejor algo te hizo el hermano o algo te pasó en el trabajo, y cuando llega alguna pregunta de un hermano que tú contestes de una manera incorrecta, puede ser el inicio de una división. Y es lo primero que dice Pablo: nada hagamos por contienda, nada, no contestemos y no actuemos con la intención de contender. Lo segundo que nos dice Pablo es: no hagamos nada por vanagloria. Y todos conocemos lo que es la vanagloria, ¿no? La vanagloria es la necesidad de ser reconocido por mis acciones, ¿no? Entonces, los líderes en las congregaciones estamos constantemente trabajando, constantemente estudiando la palabra, constantemente dirigiendo probablemente a algunos grupos, pero si lo hacemos con una mala intención, es decir, con la intención de que nos reconozcan a nosotros, entonces vamos a tener problemas, porque tú y yo sabemos que todo hijo de Dios es creado para reflejar la imagen de Dios, y que cuando algo bueno puede salir de nosotros, es para que la gloria sea para Él, no para nosotros. Así que no hagamos nada por vanagloria, mi hermano. No hagamos nada por vanagloria. Muchas veces la vanagloria nos estorba para tratar a los demás dignamente. Y es ahí donde viene el tercer punto: que todo lo que hagamos, lo hagamos con humildad. Mi hermano, la humildad, el concepto que nos han vendido de humildad es que debemos de ser pobres, ¿no? Mientras menos dinero tengamos, más humildes somos. Y esa no es la humildad bíblica, al menos no es la humildad que Pablo está mencionando aquí. La humildad bíblica es una humildad espiritual. Ahora, si tú me preguntas cómo podemos ser humildes espiritualmente hablando, bueno, Pablo lo menciona en el versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo puedo ser yo humilde? Dice Pablo: estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y pues bueno, esta es la humildad bíblica, mi hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo primerito, que es estimando cada uno a los demás como superiores al mismo? Bueno, mi hermano, es que tú tengas la capacidad de amar a los demás más que a ti. No sé si recuerdas, yo creo que sí, porque es algo básico en el cristianismo. Uno de los mandamientos es que amemos a los demás como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero más adelante nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: amen a su prójimo como yo los amé a ustedes. Y aquí hay una gran diferencia, porque nuestro Señor Jesucristo dice: nuevo mandamiento te doy, nuevo mandamiento os doy. Amen a los demás como yo los amé a ustedes. La pregunta es: ¿cómo nos amó el Señor? Hermano, el Señor nos amó más que al mismo. Mira, en el versículo 6, que lo vamos a leer ahorita, que Dios no se aferró al ser igual a Dios. O sea, decidió renunciar a todo eso con la intención de venir por nosotros a tomar mi lugar en esa cruz. Así que
la pregunta es ¿cómo nos amó Dios? Nos amó más que a Él mismo, porque renunció a todo lo que Él era para poder estar crucificado en esa cruz por ti y por mí. Y es el amor ágape, el amor sacrificial. Así que la humildad tiene mucho que ver con que tú puedas amar a los demás más que a ti mismo. Otra de las cosas que es la humildad es precisamente que estimemos a los demás como superiores, pero que no miremos solo por lo de nosotros, sino por lo de los demás. Este hecho de no mirar a los demás nada más por lo mío, sino por lo de los demás, es algo muy práctico. Es como cuando tú vas a comer, o sea, si tú eres padre de familia o madre de familia y tienes obviamente tus hijos y los 4 o 5, los que sean en tu familia, van en un carro y ya se les hace tarde y dice, bueno, vamos a comer algo, ¿no? Vamos a comprar algo de comida. Y sabemos que entre la familia hay diferentes gustos de comida. Y entonces preguntas a los niños, ¿ustedes qué van a querer? Y falta que un niño te diga una cosa, otro niño te dice otra, y tú tenías un antojo de unas tortas, ¿no? Bien así, bien jugositas, bien ricas. Pero resulta que tú tienes que sacrificarte por lo que ellos prefieren. Y eso es algo muy básico, porque el punto es humildad. Si tú eres humilde realmente, como padre de familia, dices, bueno, vamos a ver, yo puedo sacrificar a mis gustos, yo puedo sacrificarme lo mío con tal de no contender, número uno, y con tal de poder estimar a los demás como superiores a mí mismo. Es principio de humildad, y es algo muy básico. No hay que ceder obviamente en todo con los hijos, pero es algo muy básico que podemos poner en práctica dentro de la congregación. Si dentro de la congregación varios hermanos se ponen de acuerdo para comer, pues obviamente puedes preguntarte y puedes decirte, oye, pues sabes que vamos a comer lo que ustedes prefieran. Eso es sacrificarme y estimar a los demás. Aunque no me guste X comida, bueno, yo me sacrifico por eso, con tal de mantener la comunión. ¿Me explico? Y ahí es ahí donde podemos ver en la humildad. Yo me imagino, no sé, a Pablo, o cuando escribe esta carta y que los filipenses la empiezan a leer dentro de la congregación. Entonces imagínate dentro de los filipenses, dentro de esta iglesia, algunos hermanos que han estado contendiendo, algunos hermanos que probablemente hayan tenido algún problema con algún otro hermano porque el otro hermano se enojó con él, otro hermano los ofendió, otro hermano los empezó a meter en chismes. Entonces cuando ellos están escuchando la carta de Pablo y que les dice, necesitamos ser humildes, necesitamos mantener la comunión, necesitamos mantener la unidad, necesitamos ser humildes. Y para mantener la humildad, para ser humildes y mantener esta comunión, mis hermanos, necesitamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y ahí yo creo que muchos, como hoy en la actualidad en las iglesias de hoy en día, pueden empezar a salir chispas porque dicen, ¿cómo me pides, Pablo? ¿Cómo me estás pidiendo a mí que yo estime a aquel hermano que me ofendió? ¿Cómo me pides a mí que yo estime a aquella persona que me metió en chisme, que me metió en problemas? ¿Cómo me pides que lo estime más que a mí? O sea, yo puedo estimar, yo puedo ser humilde, puedo demostrar humildad con mi líder, puedo demostrar humildad con mi pastor, puedo demostrar, es más, hay uno que otro hermano que me cae bien, yo puedo demostrar humildad con ellos, pero con aquellos con los que he tenido detallitos, con ellos no puedo, Pablo. Y ahí es donde Pablo yo creo que empieza a dar los siguientes versículos, porque da un ejemplo de humildad y dice, tranquilos, no estoy pidiendo nada, no les estoy pidiendo nada que no hayamos visto antes. Y comienzan los siguientes versículos, Pablo diciendo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, si Cristo mismo lo hizo, si Cristo mismo se humilló, nos amó más a nosotros, pues, para que nos entendamos. Si Cristo mismo fue humilde, si Cristo mismo no miró por lo suyo, sino por lo de nosotros, si Cristo lo hizo, Él no se aferró al ser igual a Dios, renunció a todo para morir por nosotros.
¿quién nos creemos nosotros para decidir si somos humildes o no somos humildes con ciertas personas? Y este es el cómo debemos de demostrar, o el cómo debemos de mantener la unidad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No hagamos nada por contienda, no hagamos nada por vanagloria, seamos humildes, seamos humildes. Y por último, Pablo toca el para qué. El para qué es necesario la comunión, el para qué es necesario la unidad. Y para este punto yo quisiera primero leer Juan 17, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo en el Juan 17. Recordamos que Jesús en este capítulo empieza a orar por sus discípulos, empieza a orar nada más por ellos, sino por aquellos discípulos que van a creer por la palabra de ellos, que es decir, los que estamos escuchando también esta palabra. Jesús empieza a orar por cada uno de ellos al Padre, y dentro de su oración pide la unidad en ellos. Mira lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, se mantengan unidos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está hablando para que podamos como iglesia manifestar la unidad que el Padre y el Hijo tienen, igual que el Espíritu Santo. Pero nos dice que como iglesia debemos de mantenernos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús está orando por esta unidad y dice nuevamente el versículo 21, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, ¿cómo puede creer el mundo a un Dios que no ven? ¿O cómo pueden manifestarse o manifestársele al mundo un Dios invisible? Bueno, recordemos que la iglesia somos el cuerpo visible de ese Dios invisible. Entonces, cuando nos mantenemos en unidad, lo que realmente están viendo en la iglesia es a nuestro Señor Jesucristo, porque somos uno con el Padre, somos uno con el Hijo y somos uno con el Espíritu Santo. Así que, ¿para qué es necesario mantener la unidad? Para que el mundo conozca que lo que la palabra del Señor dice es cierto. Mira versículo 10 de Efesios 2. Cuando la iglesia se mantiene en unidad, entonces en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, ese es el tema del día de hoy. Yo quisiera decirte nuevamente que la palabra del Señor nos va a reavivar y nos reaviva versículo a versículo que estamos estudiando. Esto es el tema del día de hoy, una nueva visión al mantener la unidad. Esperemos que podamos ponerlo en práctica en cada uno de nosotros y en cada una de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.